A continuación presentamos las diferentes miradas de la realidad nacional e internacional. Las voces y opiniones desde una mirada amplia. En un contexto que necesita ser analizado a profundidad e ir directo al grano. Periodismo profundo y directo. Una producción de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Directo al grano. Comenzamos. Los temas de interés nacional son analizados a profundidad aquí en Directo al Grano, a través de nuestro análisis de la semana. Saludos amigos y amigas. El tema del momento sin duda alguna son las elecciones generales programadas para este domingo. ¿Qué lecturas se pueden hacer a pocas horas? ¿Cómo está el ambiente previo? ¿Qué se puede vaticinar después del domingo? ¿Cuáles son los escenarios? Les saluda José Peraza, les damos la más cordial de las bienvenidas a esta entrevista de análisis de la realidad de su programa Directo al Grano. Estamos por la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. ¿Y quién mejor para hablar de este tema que alguien que hace lecturas y análisis sin ponerse la camisa de ningún partido político, aunque pertenezca a un partido en particular? Se trata del abogado Raúl Pineda Alvarado, reconocido analista político hondureño, es miembro del Partido Nacional, exdiputado al Congreso Nacional. Abogado Alvarado, gracias por aceptar esta plática con nosotros. Bienvenido. Gracias a usted, don José. Ciertamente Honduras está pasando por un momento difícil. Las elecciones se presentan en un ambiente volátil, incierto y de confrontación. Nunca antes en el escenario político se había dado una situación con estas características. Normalmente cuando los dignatarios o las cabezas de gobierno entregan el poder, pues simplemente desaparecen del escenario político y se van para su casa. En esta coyuntura eso muy difícilmente va a suceder. Probablemente los funcionarios de perder la elección, el partido de gobierno, tengan que enfrentar acciones judiciales dentro y fuera del país, tengan que enfrentar incautaciones de bienes y el riesgo que eso presenta hace que hagan lo que sea necesario hacer para conservar el poder. Por otro lado, la oposición, que está representada fundamentalmente por la Unión Opositora, tiene 12 años de estar en la llanura. Están fuertemente motivados en una campaña donde la propuesta fue prácticamente inexistente, fue un refrito de lo que se hizo en otros procesos, que cuando se está en el poder se olvida, se abandona, y que se nutre de dos fenómenos interesantes. Uno no es quien lo hace mejor, sino quien comete más errores. En el Partido Nacional yo veo dos errores fatales. Hace 4 meses lo que era el Partido Libre no tenía ninguna posibilidad de ganar. Todo triunfo de la oposición se daba en el marco de una alianza que por propia iniciativa no pudieron construir. Pero la gente del gobierno se dedicó a perseguir a Narrala, lo persiguieron en el orden jurídico y en el orden financiero. Y lo orillan a hacer una alianza con Libre, que eran prácticamente naturales adversarios, y esto le da una inyección de adrenalina, de vitamina B12, le da una oxigenación tremenda a la oposición y un golpe psicológico fuerte al Partido Nacional. Y el otro error radica fundamentalmente en que teniendo un buen candidato, un candidato potable, no lo pudieron hacer separado de la imagen del presidente Hernández, que si usted escucha las campañas se dirigen más desde el punto del vituperio contra Hernández como si fuera candidato y no contra Fura. Es decir, la función de
de Hernández en esta campaña fue tremendamente radioactiva. De esos errores se nutre la oposición. En la oposición se empiezan a hacer bien las cosas. Una de ellas es no entrar en conflictos, dejar los conflictos que se van a dar entre ellos si ganan la elección, para después fijar un objetivo primordial, que se vayan. Y por eso la campaña es, se van. Y frente a ese objetivo prioritario, axial, los otros temas se postergan para después de un triunfo electoral. Y después de la elección va a haber usted problemas serios entre los que integran esa alianza. Pero cometen el error de presentar un proyecto refundacionista. Yo quiero creer que la dirigencia de Libre no sabe qué es refundar un país. Porque esa acción fue la que los llevó al fracaso en el 2009, los tuvo 12 años fuera del poder, y es un discurso que genera temor en una sociedad tan conservadora como la sociedad hondureña. Yo he estado en conversatorios con los inversionistas más grandes del país, los de fuera particularmente, cerveceros, tabaqueros, gente que sostiene la economía de Honduras, y todos tienen temor. Dos cosas me llaman la atención: ya no preguntan quién va a ganar, sino que preguntan cómo va a ser el gobierno de la izquierda, qué tipo de izquierda. Va a ser una izquierda como la de Bachelet, como la de Pepe Mujica, abierta, democrática, siempre con el cordón umbilical del modelo liberal, o va a ser una izquierda ultranacionalista, antiimperialista, como la de Morales, en permanente conflictividad, como la de Maduro, en una precariedad económica terrible. ¿Por qué? La izquierda carnívora, desde el punto de vista del bienestar del pueblo y de la economía, ha sido un fracaso. Fue un fracaso en Cuba y fue un fracaso en Venezuela, y los gringos le dan la oportunidad de decir que esto es por el bloqueo, por las sanciones. Pero si usted va a Cuba, va a ver que todo el pollo que se consume en Cuba es vendido por los Estados Unidos, porque los norteamericanos en su obscena abundancia no consumen piernas ni consumen alas de pollo, prefieren las pechugas y le mandan a Cuba lo que ellos no consumen, que es las alas y los muslos. Y esa es la principal fuente de proteína del pueblo cubano. Pues claro que el bloqueo es incidente, pero no es determinante. Y ese discurso refundidor de reinvención del Estado ya es arqueología política. Eso no va a funcionar. Y por eso siento que ellos también inteligentemente han dicho: miren, no hay ambiente todavía para una Asamblea Nacional Constituyente. Eso lo dijo el señor Manuel Zelaya. Y los discursos que le hacen a doña Xiomara tienden a retirarse de aquel discurso delirante, prochavista, que en algún momento tuvo alguna justificación, pero en este momento que están cerca del poder y que tienen posibilidades de ganar, no va con la realidad. Usted mira un proceso con dos momentos críticos. Uno, el domingo. Yo creo que va a ser un proceso con violencia. No quisiera que fuera así. Pero la información que manejamos es que va a ser un proceso violento, porque ni los que están quieren entregar el poder, ni los que están en la oposición quieren dejarse ganar. Y eso va a generar conflictividad que puede derivar en actos de violencia, como sucedió en el 2017. Y el otro momento es el momento de la declaratoria de elecciones, donde el tribunal o el consejo tiene hasta 30 días. Y ahí viene otro problema. Tiene un Consejo Supremo Electoral dividido, donde el presidente controla a los suplentes
Y con los suplentes se pueden hacer muchas cosas. Y Libre tiene una persona de ideas tal vez radicales. La representante liberal es un enigma que va a jugar a sus intereses personales, ni siquiera los intereses del partido. El Partido Liberal está convirtiendo en un partido bisagra. Va a estar con el que gane y que les ofrezca la presidencia de la Corte o que les ofrezca la Fiscalía. Todo es una enorme negociación, pero van a ser dos momentos críticos. Y si el tribunal o el Consejo no hace la declaratoria, pues la Constitución dice que la hace el Congreso, y si la hace el Congreso ya sabemos a favor de quién la va a hacer. Sí. Entonces, bajo ese escenario hay problemas que cuando usted le preguntan quién va a ganar, la respuesta es simple. Si la gente participa, va a ganar la oposición. Si la gente es perezosa y mantiene ese 43% de abstencionismo, entonces va a ganar el Partido Nacional. Tan sencillo como eso. Y ahí que hoy sí tiene vigencia esa frase viejísima que todavía repiten algunos líderes de izquierda, de que solo el pueblo salve el pueblo. El domingo solo la gente va a salvar a la gente. Abogado, me habla usted de Libre, bueno, de la alianza, y me habla del Partido Nacional. ¿No le ve posibilidades al Partido Liberal? Ninguna. El Partido Liberal es un partido que no estudia su historia. Hace algunos años, el Partido Liberal tenía ganada la elección con Modesto Rodas Alvarado. Y se dio algo que significó una especie de autogolpe para algunos historiadores, donde el presidente Villeda se puso de acuerdo con los militares y se dio el golpe de Estado del 3 de octubre de 1963. Y estuvieron 10 años fuera del poder. Luego el Partido Liberal con Manuel Zelaya se le ocurre un día en una fuga mental, en una especie de delirio, y se lo digo porque yo estuve cerca de esos acontecimientos, cuando le mandaron a preguntar eso de la cuarta urna, que eso es una consulta inocente o detrás de eso está la intención de quedarse en el poder. Él en broma o en serio digo 20 años, pero fuerzas poderosas de este país lo tomaron en serio y lo sacaron, lo cual fue malo, pero fue necesario. Si no, todavía tendría a Manuel Zelaya, el presidente de la República, y eso determinó 12 años en la llanura. Yo creo que los partidos abandonaron sus programas, sus principios ideológicos, y se dedicaron a servir los intereses del mandón de turno, porque lamentablemente en Honduras las posiciones se adquieren por su lealtad con el líder, no por su capacidad, no por su honradez. No prima la meritocracia, sino que usted debe ser leal con el líder, y eso tiene que cambiar, porque el país va cada vez más hacia el fondo. Imagínense que recaudamos 96,000 millones de lempiras por año en impuestos y pagamos el 50% de eso solo en servicio de la deuda. Vivimos de prestado y por eso no nos podemos pelear con los norteamericanos. No nos gusta, pero es una realidad que tenemos que aceptar. Hoy vino el subsecretario de Asuntos Occidentales, un personaje de muy buen nivel, no se reunió con el presidente de la República porque los norteamericanos tienen prohibido enviar altos funcionarios de su gobierno a Honduras y reunirse con el presidente. Y vinieron a dejar un mensaje muy claro. Si el gobierno que salga de esas elecciones no surge de unas elecciones transparentes y participativas, los norteamericanos no van a reconocer ese gobierno, ni lo va a reconocer la Unión Europea. Y entonces usted tiene que cerrar el país, porque vivimos de más de 7,000 millones de dólares que nos mandan nuestros compatriotas que pudieran ponerse en peligro, o el 95% de nuestro comercio
lo hacemos con Estados Unidos, son los que nos compran y son los que nos prestan. Yo no digo que esto es bueno, solo digo que es real y eso se puede probar. Entonces han venido a poner claros, para utilizar un lenguaje coloquial, a los políticos y les han dicho las elecciones deben ser limpias. Por eso yo creo que las elecciones van a ser limpias. Lo que no creo es que van a ser pacíficas. Y usted, ahí, sí, y usted dice, la alianza gana si hay votación masiva. Si no, no gana la alianza. ¿El fuerte del Partido Nacional está en la entrega de los bonos para atraer esos votos? no. ¿Dónde está el fuerte? La fuerza del Partido Nacional es organización y dinero. El Partido Nacional tiene una organización que le permite a usted decir que en la colonia San Francisco de Tegucigalpa, 189 militantes de Libre se fueron en una caravana a Estados Unidos, porque tiene una excelente cartografía electoral. Eso no lo puede hacer ningún partido. Tiene la organización y tiene el dinero. Una persona que va a una mesa del Partido Nacional en la elección pasada ganaba 750 lempiras y el suplente 500, y le daban la comida y le daban el transporte. Eso no lo puede hacer ningún partido. Entonces la elección, que solo dura 10 horas, no la gana el más popular, ni en Honduras ni en ninguna otra parte del mundo. Si fuera así, Vargas Llosa le hubiera ganado a Fujimori porque era mucho mejor candidato. No, la gana el que lleva más gente a la urna. Y el periodo de elecciones es muy corto, 10 horas. Antes eran 3 días. Pero se puede mover con su organización muchísimos votos. El Partido Nacional tiene 200 y pico de mil de empleados públicos que no necesitan votar por el que les guste un candidato, sino que van a votar por su estabilidad laboral, porque les dicen, si ganan los de la alianza, ustedes van para afuera y esa gente va a defender su comida. Eso es lo que llamamos la masa crítica, el núcleo duro del partido. Pero en la interna, 200,000 nacionalistas fueron a votar y votaron en blanco. Más bien 212,000 nacionalistas. Y eso le cambia un panorama electoral. Sí es cierto que el Partido Nacional ganó por 56,000 votos. El bono de los techos, Vida Mejor, sirve para mantener una plataforma, pero no es lo suficientemente grande. No hay dinero para darle a todos, no hay láminas para cubrir todos los techos, ni cemento suficiente para poner todos los pisos, ni filtros, ni bonos. Entonces la gran pregunta es lo que le decía al principio. El triunfo se construye no por la propuesta ni por el trabajo, sino por los errores que comete el adversario. Usted puede ver un ejemplo. Se fueron en un tema estúpido, el tema del anticomunismo. Ya nadie les tiene miedo a eso. Si la izquierda estuvo dirigida por un guerrillero en El Salvador y no pasó nada. La realidad económica los agobió. Su moneda es el dólar. Correa, un intelectual de izquierda, que tenía un discurso agresivo contra el imperialismo. Sí, pero la moneda en Ecuador es dólar. Es decir, son realidades que impone la realidad misma y que nada tienen que ver con los discursos. Y usted mira cómo terminan. Sánchez Serén, escondido en Nicaragua, renunció a su nacionalidad, se hizo nicaragüense, y Correa al borde de la cárcel. Esto no es de soñar ni de ser mesiánico, sino de ser muy pragmático. Pero, por ejemplo, en el Partido Nacional se metieron a pelear contra el matrimonio igualitario. La pregunta es, si usted ganó una elección por 56,000 votos, ¿por qué se va a echar encima a un grupo, digamos, vulnerable, como los gays? Habrán 50,000 gays en Honduras. ¿O cree que hay más? Pues esos votos los perdió el Partido Nacional, los de ellos y los de sus familias. O el tema del aborto, un tema tan polémico. Meterse en esos temas, proponer una agenda anticomunista en la que nadie cree, o en lugar de ser
cautivadores y buscar la manera de atraer votos. No, volvimos a llevar el partido a la caverna, volvimos a la etapa de la campaña de mi amigo Ramos Soto. En aquel momento estaba la Guerra Fría, tenía algún sentido decir que Jorge Arturo Reina le daba armas a la guerrilla. Pero hoy la modernidad indica otra cosa. Fenómenos inexplicables. En Chile quedó en tercer lugar un candidato que vive en Estados Unidos, vive en Atlanta, ni siquiera vive en Chile, pero a través de las redes sociales sacó un montón de votos y es el que va a definir de repente quién es el que va a ganar en segunda vuelta. Hay un fenómeno, los candidatos oficialistas están perdiendo. La izquierda en Argentina recibió una paliza electoral. ¿Por qué? Porque los gobiernos no están cumpliendo sus promesas ni están dando satisfacción a las necesidades de la gente. La gente quiere una esperanza, quiere futuro, quiere oportunidad. Yo esta semana fui a dar una conferencia a Guatemala y vi un panorama diferente. Es decir, desde el lustrabotas, el taxista, el vendedor del mercado, está pensando en trabajar, en cómo mejora. En Honduras la autoestima del hondureño anda por el suelo. Aquí usted va a un supermercado y parece que vamos a una guerra. Todo el mundo comprando alimentos, todo el mundo comprando comida. El alcalde de La Lima va a cerrar el pueblo 3 días. Nadie va a poder entrar. ¿Dónde ha visto usted una paranoia tan grande en lo que puede ser o debería ser una fiesta cívica? Donde todos vamos a celebrar que alguien ganó, que vamos a cambiar autoridades y que cada vez que hay un cambio de autoridades hay una esperanza. Yo cuando veo al alcalde de La Lima diciendo, señores, aquí no va a entrar nadie, ni va a entrar ni la Pepsi, ni la cervecería hondureña, ni nada. Cuando yo veo eso, digo, bueno, ¿qué paranoia es la que se está dando? Sí. Es decir, no lo estamos haciendo bien. Y no lo estamos haciendo bien porque nuestros líderes son malos, ¿verdad? Nuestros líderes no están pensando en el país, están teniendo una visión facciosa. Y hoy eso nos lleva a una situación sencilla. Va a ir a votar la gente, bastante gente, masivamente. Va a ganar la señora Castro. La gente no vota. Seguimos con esa obesidad espiritual, con esa pereza. Entonces, Tito Azura va a ser el próximo presidente. Por ahí va la cosa. En Tegucigalpa, ¿qué va a ganar David Chávez? En San Pedro Sula, lo más probable es que gane el señor Contreras. Y las empresas privadas mandan a hacer sus encuestas. Y a veces las veo yo. Y después hacemos el análisis de coyuntura y nos reunimos porque hay que darle confianza a la empresa privada. A la empresa privada buena. A la empresa privada que tiene conciencia social, que cree en la economía social de mercado. Pero aquí los políticos están perdiendo algo muy importante. Yo que no tengo ninguna religión, no soy practicante, yo veo que necesitamos una visión cristiana en la dimensión humana de Jesucristo, que es la más importante. Es decir, es de Jesucristo que tiene miedo cuando está en el huerto de los olivos, que le reclama a su padre, ¿por qué me has abandonado? Y que empieza a dar un mensaje político, esa visión cristiana de ver al semejante como un hermano. Sí. No caer en lo que hemos caído nosotros, que cuando estamos en el extranjero, fulano representa a Honduras y bajamos la cabeza porque ¿qué es lo que tenemos que presentar nosotros que nos llene de orgullo? Nada. Entonces, en un país tan hermoso como este, tan potencialmente rico, ¿por qué no empezamos a ver hacia la gente buena, que es culpable también? Porque la gente buena no quiere participar. La gente buena está en su área de confort y de ahí no se mueve. Y mientras no le toquen lo que ellos han atesorado, la gente buena se va a mantener al margen. Y por eso unas víboras con serpiente, unas serpientes con corbata que
que están en la política son los que toman las decisiones. Unos señores que usted los pone a competir con Satanás y vea que Satanás saca más votos que ellos. Es que lo que no se ha hecho en este país. ¿Qué crimen no se ha cometido? Y qué sociedad más insensible la que tenemos. Aprendimos a vivir cotidianamente con la violencia y con la corrupción. ¿Por qué? Porque la gente buena no quiere participar. Sí, abogado, cierro esta entrevista consultándole sobre qué nivel de confianza cree usted tendrá estas elecciones, qué nivel de limpieza y qué nivel de credibilidad. Pues hay aspectos políticos que son perfectamente detectables. Por voluntad política, la decisión es de que los comicios van a ser razonablemente transparentes. Pero hay un problema técnico. El problema es que somos un país que vive al borde de la selva, ¿verdad? Y que usted le va a dar una tablet y un lector de huellas. Personas que de repente no han tenido la debida capacidad para manejarlas. Pero a las 3 de la tarde nosotros estamos claros de quién ganó. Por eso las crisis se van a dar después de las 3 de la tarde. Ahí va a ser el momento de los conflictos. No va a ser un proceso perfecto, pero la decisión está en manos de la gente. De los políticos, de la mayoría, poco se puede esperar. Las serpientes con corbata van a hacer lo que están acostumbrados a hacer, lo que han hecho toda la vida. Ver cómo le entran a la administración pública, así como los carniceros descuartizan una vaca. Pero la gente, si participa, puede generar la opción de un cambio verdaderamente democrático. Claro que Honduras ocupa cambios profundos. Por eso le reitero, el ambiente está para unas elecciones razonablemente limpias. Bueno, de hecho siempre han sido limpias. Lo que son malos son los escrutinios. El comportamiento del hondureño en la urna es respetuoso, pacífico, cívico, es ejemplar. En la transmisión de datos y en la mesa es donde usted hace lo que no debía hacer. Eso no se va a dar en esta elección, va a ser un mínimo. Pero hay problemas de tecnología. Sí. Sin embargo, a las 3 de la tarde ya sabemos quién ha ganado, porque está el mecanismo de control, de boca de urna, de entrevistas, y la tendencia aquí va a ser muy clara. Mira mucha gente en las mesas, mira largas filas, diga que Castro va a ganar. Mira la misma actitud que ha visto en el pasado, gente que no tiene interés porque no cree en el proceso, entonces va a ganar el del Partido Nacional. Se va a imponer la organización y el dinero frente a ese deseo fervoroso que tiene la gente de que se vaya la gente que actualmente gobierna el país. Sí. Por eso está esa campaña, que es buena campaña. Se van. Por eso se explota ese sentimiento de que Juanchi va para Nueva York, ¿no? Y ese sentimiento puede marcar la diferencia entre ganar o perder. Los candidatos en esta elección no han sido importantes, ni las propuestas. La gente va a votar emocionalmente, no va a votar reflexivamente. No les importa que ninguno tenga profesión universitaria o que sean unos pozos de sabiduría o de honestidad, no, eso no importa. Es un sentimiento visceral, emocional, que se vayan, y los otros que se resisten a irse. Sí. Pero el pueblo esta vez sí tiene la opción de salvarse a sí mismo. Y si no sucede así, pues entonces tendremos el gobierno que merecemos. ¿Va temprano usted a votar? A mediodía. El centro electoral queda muy cerca de mi casa y a mediodía porque tenemos mucho que hacer ese día. ¿Tiene ya la tarjeta nueva? Claro, por supuesto. Sin eso estamos muertos civilmente. No podemos ir al banco, no podemos salir del país, no podemos hacer nada.
Digo porque todavía hay mucha gente que no ha reclamado y otras que no les ha llegado ese documento tan importante, no solamente para las elecciones, como bien lo apunta usted. Es que somos una sociedad perezosa, hay que desperezar la sociedad hondureña, ese es parte del trabajo de ustedes. Bueno, y asumimos el reto. Muchas gracias, abogado, siempre es un placer tenerlo con nosotros. Igualmente, amigo Peraza, cuídese mucho, ¿verdad? Gracias. Y lo mejor. Ahí lo estaremos consultando siempre sobre este proceso. Gracias. Gracias al abogado Raúl Pineda Alvarado, analista político hondureño, ha estado con nosotros en este espacio de análisis de la realidad. Gracias a ustedes, amigos y amigas, por su atención. Le invitamos para que continúen en la sintonía de su radio favorita. Porque no podemos quedarnos callados ante tantas injusticias. En Directo al Grano iluminamos la realidad nacional a la luz del Evangelio. Saludos hermanos y hermanas, muchísimas gracias por acompañarnos en este enfoque de fe. Les saluda Gustavo Cardosa. Tiempos de amenazas, tiempos de oportunidades. El ambiente electoral es de incertidumbre y de expectativas. Una ocasión excelente para que desde la Iglesia advirtamos la invitación del Señor a hacer nuevas todas las cosas, por muy oscuro que sea el panorama. Nada que sea volver al pasado y hacer acopio de contenidos de confrontación y de miedo ayuda para estos tiempos presentes. El Papa Francisco ilumina desde Fratelli Tutti nuestro panorama hondureño, y así nos lo dice textualmente. Pero la historia da muestra de estar volviendo atrás. Se encienden conflictos anacrónicos que se consideraban superados. Resurgen nacionalismos cerrados, exasperados, resentidos y agresivos. En varios países, una idea de la unidad del pueblo y de la nación, penetrada por diversas ideologías, crea nuevas formas de egoísmo y de pérdida del sentido social, enmascarada bajo una supuesta defensa de los intereses nacionales. El bien, como también el amor, la justicia y la solidaridad, no se alcanzan de una vez para siempre. Han de ser conquistados cada día. No es posible conformarse con lo que ya se ha conseguido en el pasado e instalarse y disfrutarlo como si esa situación nos llevara a desconocer que todavía muchos hermanos nuestros sufren situaciones de injusticia que nos reclaman a todos. Fratelli Tutti 8. En esta coyuntura queda bastante claro que los políticos en su conjunto no lograron avanzar ante los desafíos y se han quedado en confrontaciones casi siempre estériles y cargadas de desconfianzas. A este propósito, en su Fratelli Tutti, así lo dice e ilumina el Papa Francisco. La mejor manera de dominar y de avanzar sin límites es sembrar la desesperanza y suscitar la desconfianza constante, aún disfrazada detrás de la defensa de algunos valores. Hoy, en muchos países se utiliza el mecanismo político de exasperar, exacerbar y polarizar. Por diversos caminos se niega a otros el derecho a existir y a opinar, y para ello se acude a la estrategia de ridiculizarlos, sospechar de ellos, cercarlos. No se recoge su parte de verdad, sus valores, y de este modo la sociedad se empobrece y se reduce a la prepotencia del más fuerte. La política ya no es así, una discusión sana sobre proyectos a largo plazo para el desarrollo de todos y el bien común, sino solo recetas inmediatistas de marketing que encuentran en la destrucción del otro el recurso más eficaz. En este juego mezquino de las descalificaciones, el debate es manipulado hacia el estado permanente de cuestionamiento y confrontación. Fratelli Tutti 15. La Iglesia siempre está atenta a lanzar hacia el futuro con esperanza todo aquello que deshumaniza, y lo hace a partir de invitar a un compromiso serio a quienes tienen la capacidad y la responsabilidad en el presente. Bien nos lo dice la Fratelli Tutti. Otra expresión de la degradación de un liderazgo popular es el inmediatismo.
se responde a exigencias populares en orden a garantizarse votos o aprobación, pero sin avanzar en una tarea ardua y constante que genere a las personas los recursos para su propio desarrollo, para que puedan sostener su vida con sus esfuerzos y su creatividad. Fratelli Tutti 161. En estos tiempos que vivimos, tan agudos y cargados de durezas y angustias, las elecciones debían despertar lo mejor de los seres humanos y cada quien debía ser fuente de esperanza para los demás. En lugar de generar miedos y amenazas, en tiempos electorales debía acentuarse la fiesta de la hermandad y de la armonía, en base al respeto de las diversas banderas. Y de nuevo, seguimos al Papa Francisco con su Fratelli Tutti. Reconocer a cada ser humano como un hermano o una hermana y buscar una amistad social que integre a todos no son meras utopías. Exigen la decisión y la capacidad para encontrar los caminos eficaces que las hagan realmente posibles. Cualquier empeño en esta línea se convierte en un ejercicio supremo de la caridad, porque un individuo puede ayudar a una persona necesitada, pero cuando se une a otro para generar procesos sociales de fraternidad y de justicia para todos, entra en el campo de la más amplia caridad, la caridad política. Se trata de avanzar hacia un orden social y político cuya alma sea la caridad social. Una vez más convoco a rehabilitar la política, que es una altísima vocación, es una de las formas más preciosas de la caridad porque busca el bien común. Fratelli Tutti 180. Lo cierto, hermanos y hermanas, es que ya estamos a las puertas de asistir a las urnas electorales y en toda la ciudadanía ha de valer el derecho de asistir a votar con responsabilidad. Y para esto, ¿cuánto necesitamos que en lugar de la politiquería y los insultos baratos, perviva la verdadera política, la política basada en la caridad, o como lo dice el Papa Francisco, alcanzar la caridad como expresión suprema de la política? Y que una vez que se ha ido a depositar el voto, que toda la población acepte los resultados y que los diversos líderes políticos y quienes manejan los órganos electorales se comprometan a resultados transparentes para así respetar la voluntad soberana de la gente que ha ido a depositar su voto. Y así, después de las elecciones, todos a proseguir la vida con nuevas autoridades que fortalecen la institucionalidad y el bien común. Ese es nuestro deseo como iglesia, y así lo dice y lo dejamos como conclusión el Papa Francisco en su Fratelli Tutti. La caridad política se expresa también en la apertura a todos, principalmente aquel o a quien le toca gobernar está llamado a renuncias que hagan posible el encuentro y busca la confluencia al menos en algunos temas. Sabe escuchar el punto de vista del otro, facilitando que todos tengan un espacio. Con renuncias y paciencia, un gobernante puede ayudar a crear ese hermoso poliedro donde todos encuentran un lugar. En esto no funcionan las negociaciones de tipo económico. Es algo más. Es un intercambio de ofrendas en favor del bien común. Parece una utopía ingenua, pero no podemos renunciar a este altísimo objetivo, nos dice el Papa Francisco en Fratelli Tutti 190. Las radios católicas, unidas a través de una sola señal. En un solo programa. Directo al grano. Una producción de Radio Progreso para la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. La libertad de expresión es indispensable para el desarrollo democrático de nuestros pueblos. Aquí en Directo al Grano te damos la posibilidad de estar muy bien informado e informada.
Gracias, hermanos y hermanas, por acompañarnos en este Directo al Grano. Nos encontraremos la próxima semana. Quedó informado e informada con las diferentes miradas de la realidad nacional e internacional. Escuchó las voces y opiniones desde una mirada más amplia. Solo aquí, Directo al Grano. Periodismo profundo y directo. Una producción de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Hasta un siguiente programa.